Soy Oscar Mata, seguimos estudiando la declaración de fe número 8 de la Iglesia de Dios, basados en el libro de doctrina En esto creemos, aprobado por el Concilio Ministerial de Estados Unidos y Canadá. Hoy vamos a hablar de el sábado en las epístolas. El séptimo día, sábado semanal, se menciona muy pocas veces en los últimos 22 libros del Nuevo Testamento, que son las cartas de los apóstoles. Esto se puede ver como un paralelo a su ausencia en la historia escrita de Noé y los patriarcas, alrededor de 2000 años, desde Génesis 3 hasta Éxodo 16. Ninguno de estos dos silencios se puede interpretar como evidencia de que el sábado hecho para todo hombre hubiera perdido su propósito o su efecto. Y mencionamos esto porque algunos estudiantes de la Biblia, algunos maestros, usan esto como excusa para afirmar que el sábado perdió su propósito o que ya no es necesario, basados en la poca mención que hay. Pero esto es básicamente bajo la ignorancia de que todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene que estar confirmado palabra por palabra en el Nuevo Testamento, como que fuera una repetición de las cosas, y eso pues es una regla que no existe en ninguna parte, sino que es una idea que algunos tienen de querer que esté en el Antiguo y que esté en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no es que haya un silencio absoluto. De las 60 referencias al sábado en el Nuevo Testamento, solo una contiene una posible referencia a la continua validez y santidad del séptimo día semanal, que se encuentra en Colosenses capítulo 2 versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, este pasaje es el que utilizan algunos para decir nadie los debe juzgar por días de reposo, o sea, por sábados, ¿verdad? Por un día de guardar. Después de estudiar estos versos con más detenimiento y en su contexto, se puede ver que el énfasis del escritor aquí no era abolir el día santo de descanso y de comunión del Creador, sino fue para refutar la forma mixta de elementos judíos, paganos y cristianos que amenazaban la iglesia en Colosas. Usted tendrá que estudiar el contexto de este pasaje, porque muchos pues solo agarran un verso y dicen esto es lo que dice y se acabó, pero hay que ver por qué lo dijo, qué es, de qué viene hablando. Y es que en la iglesia de Colosas pues se estaba dando este peligro de una mezcla de elementos judíos, paganos y cristianos, y que estos amenazaban la pureza de la doctrina en esta iglesia. Pablo insistió que cualquier mezcla de filosofía, vea el verso 8 de ahí mismo, o religión, vea el verso 16, y ascetismo, vea el verso 18, que rehusara a reconocer a Cristo en su legítimo lugar, vea especialmente los versos 3 al 7, 9 al 15 y el verso 19, siempre de Colosenses capítulo 2. Entonces esto no debería ser reconocido como cristiana, como una práctica cristiana, si tenía estas mezclas. Repito, filosofías, religión y ascetismo que rehusara reconocer a Cristo en su legítimo lugar. Y aunque esto incluyera una forma pervertida de guardar el sábado, en medio de todo esto, nadie debía juzgarlos. Por eso, de la misma manera que Jesús no nos dejó ser juzgado por los fariseos y saduceos, cuando él hacía milagros en sábado y le decían que eso no estaba correcto hacerlo en sábado. Entonces, ¿basados en qué? Pues basados en tradiciones. Jesús no permitió que la mezcla de tradiciones pervirtiera el verdadero sentido del sábado y no permitió ser juzgado por eso. Es lo mismo que viene hablando Pablo aquí en Colosenses, por esas mezclas que se estaban dando ya en la iglesia de este lugar, de esta ciudad, y que
pues querían imponerla como una verdad cristiana. Y Pablo dice que nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué razón? Porque te estaba dando unas tradiciones ascéticas mezcladas con la iglesia. Usted va a tener que leer el capítulo completo. Pues este estudio no es para hablar de todo el capítulo de Colosenses. Pues será usted el que tiene que investigar y leer antes de agarrar un texto fuera de contexto para poner un pretexto. Por otro lado, si estamos hablando del sábado en las epístolas, la referencia del descanso sabático en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versos 1 al 11, ofrece evidencia contundente de que este escritor vio un beneficio duradero en el descanso semanal como un símbolo, signo y figura de un descanso mayor al cual Dios siempre ha llamado a su pueblo. Este párrafo entrelaza el descanso de Dios al final de la creación y las repetidas fallas de Israel de entrar en el descanso prometido debido a la incredulidad. Y esto lo relaciona con el llamado del Evangelio para los creyentes de hoy a encontrar descanso en Cristo. Según vea usted Mateo 11:28. Este texto está impregnado por el pensamiento y promesa de un descanso decisivo por venir, de lo cual el sábado de la creación de Dios permanece como una figura verdadera. La conclusión del escritor es en Hebreos capítulo 4 versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. En el lugar de esa palabra reposo está la palabra sabatismos, y que se refiere específicamente a la observancia de un sábado. Obviamente en las versiones, en las traducciones que ya traducen la palabra como reposo, la gente pues tenderá a perderse del verdadero significado. Pero Hebreos 4 es una clara comparación del sábado semanal con el descanso que Cristo da. Obviamente el descanso que Cristo da no viene a sustituir el sábado semanal, ni tampoco el sábado semanal viene a constituirse por encima del sacrificio de Jesús. Pues es ahí en donde usted posiblemente ha encontrado algunas personas que enseñan el sábado como un día para seguirlo observando, pero con tradiciones y con mezclas judaicas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese sábado magnificado por Cristo, tal como Él lo vino a enseñar. Reitero esto porque algunos dicen, es que Cristo es mi descanso. Sí, pero es su descanso en materia del pecado. Pero su descanso físico no se lo dio Cristo, porque usted todavía se sigue cansando, usted todavía necesita un descanso. Ah, sí, pero yo puedo descansar cualquier día de la semana. Es que el sábado Dios no lo dio solo con el propósito de descansar. Usted tiene que analizar para qué dio Dios ese día. El sábado es un día de descanso físico, pero también de encuentro espiritual con el Señor. Ese es el punto. Si uno dice, es que yo descanso otro día, bueno, pero ese es un descanso físico, como a quien pide vacaciones. Aquí no estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de un descanso físico y un encuentro espiritual con el Señor, que eso no se tiene en ningún otro día. Incluso aquellos que van a una iglesia en un domingo no lo obtienen. ¿Por qué? Porque van a la iglesia pero no lo relacionan de esa manera, sino después de ahí pues se van a ver un partido de fútbol, o se van a ver televisión, o se van a otras cosas, distracciones que no tienen nada que ver con el enriquecimiento espiritual. Entonces no están guardando un día realmente. No se puede comparar, ni que alguien descanse otro día. De hecho, si usted compara hay todavía una tendencia a guardar un día. Los musulmanes, el viernes ese es su día de descanso. Los judíos y varios millones de cristianos todavía en el día de hoy es el sábado. Y el resto, la mayoría de católicos, luteranos,
protestantes tienden a seguir con la tradición del domingo. Y digo tradición porque el domingo no tiene un sustento bíblico. El sábado sí lo tiene. Y es curioso que alguien que se sustenta en una tradición juzgue a aquel que se sustenta en un mandamiento. Como que no tiene ningún sentido. Así que el sábado es confirmado. Y de hecho Hebreos 4:9 dice que todavía queda un sabatismos. Sí, todavía queda un sábado para el pueblo de Dios. Seguiremos estudiando este interesante mensaje o tema en nuestra próxima clase. Soy Oscar Mata. Paz a cada uno de ustedes.